Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis donde vamos a descubrir las fuerzas fundamentales que le dan forma a nuestra sociedad. Vamos a ponernos tres lentes sociológicos distintos que cambiaron por completo la manera de entender el mundo moderno. Es un recorrido fascinante para descifrar exactamente por qué las sociedades funcionan como lo hacen. A ver, nuestra hoja de ruta de hoy es muy directa. Vamos a pasar por el nacimiento de la sociología, ver cómo superar ese viejo sentido común y luego nos sumergimos de lleno en las ideas de nuestros tres gigantes. Durkheim sobre el orden, Marx sobre el conflicto y Weber sobre la racionalidad. ¡Arranquemos! Sección 1. El nacimiento de la sociología. Para entender por qué existe esta disciplina, hay que pensar en el contexto histórico. Fue un salto verdaderamente vertiginoso. Pasamos de una vida medieval, bastante tranquila y regida por la religión, directo a una era de caos total. En cuestión de unas pocas décadas, revoluciones gigantes como la francesa y la industrial rompieron estructuras que llevaban milenios intactas. Justo ahí, en medio de esa turbulencia, en el año 1838, se acuña la palabra sociología. Este fue literalmente el doble impacto de la modernidad. Por un lado, tenemos estas fábricas ahogadas en humo y repletas de campesinos, que de la noche a la mañana se volvieron obreros urbanos. Y por el otro, rebeliones violentas que dejaron algo clarísimo. La sociedad no era un plan divino inamovible, era producto de la acción humana. Así que esta nueva ciencia nace como un intento desesperado por darle sentido a este nuevo e inquietante mundo. Pasemos a la sección 2, más allá del sentido común. Bueno, con el mundo aparentemente cayéndose a pedazos, se necesitaba una herramienta nueva. La sociología se inventó precisamente para escapar del sentido común. Porque, seamos sinceros, el sentido común suele ser bastante dogmático y simplemente acepta las cosas tal como vienen. En cambio, esta nueva ciencia buscaba explicaciones causales, reales y objetivas. Implicaba cuestionar lo que damos por sentado y entender que hasta las decisiones más íntimas están moldeadas por fuerzas sociales muchísimo más grandes. Augusto Comte, el creador del término, lo explicó de una forma fascinante. Dijo que la humanidad pasó por tres grandes etapas. Primero la teológica, donde le echábamos la culpa de todo a lo divino. Luego la metafísica, usando conceptos súper abstractos, hasta llegar al tercer paso, la etapa positiva o real. Ese fue el momento en que, por fin, empezamos a aplicar el mismo rigor científico que se usaba en la física o la biología, pero para estudiar a la sociedad misma. Sección 3. Entramos con nuestro primer gigante, Emile Durkheim, Orden y Hechos. Lo que es realmente interesante de Durkheim es que veía a la sociedad como un cuerpo biológico que necesitaba desesperadamente mantenerse integrado. Y para estudiarla, introdujo algo que llamó el hecho social. Suena superacadémico, pero básicamente se refiere a cosas como las normas, las leyes o las creencias. ¿Son estructuras invisibles? Sí, pero existen por encima de nosotros y nos obligan a actuar de ciertas maneras, ejerciendo una fuerza constante para mantener el orden. Y esto nos lleva a un estudio que rompió todos los esquemas, su análisis sobre el suicidio. Durkheim demostró que incluso un acto tan desesperado y personal está dictado por fuerzas externas. Mapeó cómo los niveles de integración y regulación empujan a la gente al límite. Si hay muy poca integración social, surge el suicidio egoísta por la pura soledad, pero si hay demasiada, se da el altruista. Por otro lado, una regulación asfixiante genera el fatalista, mientras que la falta total de reglas, esa lleva al suicidio anómico. Ese último concepto, la anomia, es clave para entender la modernidad. Pasar de la agricultura tradicional a la industria trajo muchísimas libertades, sin duda, pero también destruyó las viejas estructuras comunitarias. Y eso dejó a mucha gente experimentando anomia, es decir, viviendo sin anclas claras ni límites morales frente a deseos que ahora parecían infinitos. Es exactamente ese sentimiento tan moderno, de ansiedad, de tener demasiadas opciones pero ninguna brújula que indique el camino. Cambiamos de marcha. Sección 4. Karl Marx, conflicto y alienación. Si nos ponemos un lente totalmente distinto, tenemos a Karl Marx. Él miró exactamente en la misma sociedad moderna, pero no vio un organismo buscando sanar, vio un campo de batalla.
En su inmensa crítica económica, El Capital, argumentó básicamente que el sistema capitalista lleva adentro las semillas de su propia destrucción. Su objetivo no era buscar la paz social, sino exponer a fondo los profundos conflictos económicos del sistema para poder transformarlo. Desde su perspectiva, la sociedad moderna se había fracturado en dos bandos irreconciliables. Por un lado, la burguesía, la clase propietaria, los dueños de las máquinas y las fábricas. Y por el otro, el proletariado, los trabajadores que, al no ser dueños de absolutamente nada de eso, se ven obligados a vender su propia fuerza física, su sudor y su tiempo, simple y sencillamente para poder sobrevivir. Ahora, el motor oculto de este conflicto inmenso es lo que llamó la plusvalía. Fíjense en esto. Es la idea de que la ganancia de los dueños sale directamente del esfuerzo no pagado de los trabajadores. Imaginemos pasar horas enteras horneando y decorando un pastel gigante, para que al final solo nos paguen con una migaja. El trabajador crea el valor real transformando la materia, pero el capitalista se queda con gran parte de ese valor sin hacer el trabajo físico. Y claro, toda esta dinámica genera una profunda alienación, fracturando al trabajador en 4 dimensiones muy tristes. Primero, se alienan de su propio trabajo, que se vuelve súper repetitivo y mecánico. Segundo, se alienan del producto, porque lo que construyen no les pertenece. Tercero, se alienan de sus compañeros, ya que el sistema los obliga a competir brutalmente en lugar de cooperar. Y trágicamente, se alienan de sí mismos, perdiendo todo su potencial humano y convirtiéndose en un simple engranaje de la maquinaria. Última parada. Sección 5. Max Weber. Acción y racionalidad. Max Weber nos entrega el tercer lente para completar el panorama. Pero, antes de entrar en detalles, hagamos una pregunta provocativa. ¿El capitalismo es realmente un sistema racional? Digo, para Marx, un sistema que genera tanta pobreza y desigualdad estructural era una completa locura. Pero Weber argumentó algo distinto. Dijo que sí, que el sistema expresa una racionalidad sumamente específica, muy fría y calculadora, enfocada estrictamente en maximizar los beneficios. Para entender esto a fondo, hay que saber que Weber dividió el comportamiento humano en 4 tipos de acción social. La tradicional, dictada por la pura costumbre. La afectiva, impulsada por las emociones. La racional con arreglo a valores, cuando se actúa por un ideal profundo, como el honor. Y finalmente, la racional con arreglo a fines, que es calcular fríamente los medios más eficientes para lograr un objetivo. Fíjense que para Weber, la modernidad está absolutamente dominada por esta última. Y aquí viene un giro histórico que es una locura. Weber descubrió que esta racionalidad tan calculadora no nació solamente de la invención de las máquinas. Irónicamente, surgió de la religión, en concreto, del calvinismo. Como los calvinistas creían ciegamente en la predestinación y estaban aterrados por no saber si irían al cielo, empezaron a trabajar sin descanso, buscando el éxito económico como una señal divina de salvación. Ahorraban e invertían en lugar de gastar, creando así, de forma totalmente involuntaria, la base psicológica del capitalismo moderno. Pero, y siempre hay un gran pero, esta obsesión compulsiva por la eficiencia extrema tiene un costo devastador. Termina creando lo que Weber llamó la jaula de hierro. Se trata de un mundo sumamente burocrático, sí, muy eficiente, pero totalmente desencantado. Es un sistema rígido, lleno de rutinas impersonales, formularios infinitos y bandejas de entrada que nunca se vacían, que atrapa el espíritu humano y neutraliza por completo nuestra creatividad. Lo verdaderamente valioso de toda esta exploración es entender que estas 3 mentes maestras no están compitiendo por tener la razón absoluta, se complementan de maravilla. Durkheim nos recuerda nuestra profunda y biológica necesidad de pertenencia frente al caos. Marx nos abre los ojos y nos alerta sobre las dinámicas de poder y la explotación económica. Y Weber nos advierte cómo nuestra propia búsqueda incesante de eficiencia nos puede terminar asfixiando. Para cerrar este análisis, nos queda una pregunta gigante en el aire. Si observamos la vida diaria hoy en día, ¿cuál de estos lentes clásicos explica mejor los complejos dilemas de nuestro mundo moderno? ¿Será la constante necesidad de orden, la lucha inevitable frente al conflicto económico o la presión asfixiante de una rutina calculada lo que verdaderamente dirige nuestras decisiones de todos los días? La respuesta, muy probablemente, sea una mezcla fascinante de las 3. Gracias por acompañarnos.